Bueno, Rusia suspende indefinidamente el suministro de gas a Europa y aquí nos hacemos todos los sorprendidos, ¿no? Que si Putin el villano, que si la macabra jugada de Putin, que si los hogares europeos pasarán frío por culpa de Putin el malvado, que si la Rusia fascista, Borrell Dixit. Bueno, son solo algunos ejemplos de cómo la prensa, los gobiernos, instituciones europeas han tratado de explicar este hecho. Sí, como siempre, mm, con verdades a medias y faltando un poco a la rigurosidad y al rigor, entre comillas. ¿Sí? A ver, seamos un poco serios. Desde el inicio de la intervención de Rusia en Ucrania, y esto está de más repetirlo, pero nunca viene mal para hacer un poquito de memoria. Bien, la Unión Europea y los Estados europeos en particular han estado tratando a Rusia como si fuese la única culpable del conflicto, ¿vale? Y esto implica unas cosas muy graves que tienen que ver con diferentes puntos que quiero tratar aquí. Uno, sanciones europeas, económicas y financieras a Rusia de todo tipo, ¿vale? Pese a que después el impacto de la economía rusa ha sido mucho más limitado de lo que esperaban. Dos, cierre y prohibición de cadenas televisivas rusas, incluso estatales, ¿de acuerdo? Tres, confiscación de bienes a oligarcas y otro tipo de, digamos, ricos rusos en países europeos, de millonadas, más de millonadas bastante heavy, ¿sí? Cuatro, sanciones deportivas, exclusión a deportistas de campeonatos, incluso ridiculización de los mismos en muchos aspectos. Recuerdo, por ejemplo, el tenista Daniil Medvedev, que creo que en uno de los, no sé si fue en el US Open o en el Abierto de Australia, alguno de estos le obligaron, entre comillas, a decir que estaba en contra de la intervención rusa. Vaya. En fin, 1, 2, 3, 4, el quinto, ¿no? Quinto punto. Expulsión de ciudadanos rusos de universidades, incluso de países, por el simple hecho de ser rusos. Ciudadanos y ciudadanas. Cuidado, cuidado. Seis, legislación, bueno, para dificultar, entre comillas, la obtención de visados a ciudadanos rusos para poder venir a vivir aquí. Siguiente, estigmatización de la cultura y tradiciones rusas con gilipolleces y tonterías como el tema de lo de la ensalada ucraniana o no sé qué, tonterías así, pero que parece que no, pero que van mellando, ¿no? Entiendo que van mellando aquel que recibe todo ese tipo de estigmatización. Eh, Además de, evidentemente, inflar de armas a Ucrania, de romper la neutralidad de países fronterizos con Rusia, como Finlandia, Suecia, etcétera. Bien, un larguísimo etcétera de cosas, de puntos que han ido haciendo que, evidentemente, a Rusia, pues para con Europa, que no era su objetivo inicial en la intervención, pues se le inflen, digamos, los cojones, valga, valga la redundancia y valga también el mal lenguaje que a veces es necesario emplear porque si no tampoco nos sirve para entender mucho cómo le puede afectar a un Estado todo esto. ¿Vale? Y pensándolo un poco mejor, yo decía en el título, Rusia nos corta el gas, pero pensándolo mejor parece que quizá podría haber titulado el vídeo que Europa se corta el gas a sí misma. ¿Pero qué esperaban? ¿Qué esperaban los organismos y los dirigentes europeos haciendo todo esto? Con Borrell y von der Leyen a la cabeza, fracasados políticos en sus propios países que están ahí pues, de rebote y bueno, esterificando y personificando un poco la debacle europea, ¿vale? Son unos incompetentes, unos lameculos, unos rastreros que con tal de ejecutar las órdenes de Washington son capaces de llevar a su pueblo a la ruina, a una crisis energética y de recursos y alimentaria sin precedentes que hunda a la gente en la miseria. Son capaces de eso solo para que les dé la palmadita desde Washington. ¿Sí? Y esto puede parecer muy conspiranoico y sin pruebas o sin teorías que lo sustenten, puede parecer un poco antimaterialista, pero es que si una cosa está clara desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania es que la intervención de Estados Unidos ha ido más bien, casi siempre, o siempre en general, encaminada a tener una Europa sumisa, obediente
y débil. Y los Estados Unidos saben de sobras que la debilidad de Europa pasa irremediablemente por separarse de Rusia. Porque la historia así lo ha demostrado, que la única Europa fuerte ha sido aquella que ha estado de la mano de Rusia. Ha sido aquella que ha formado aquello que podríamos considerar como Eurasia. ¿Sí? Sabiendo los Estados Unidos esto, pues todos sus esfuerzos han ido destinados a eso, a romper esa amistad con Rusia o a romper esas buenas relaciones con Rusia con tal de tener una Europa sumida a sus propios intereses y sumisa a sus beneficios. Punto. Es que Europa parece ser que ha llegado hasta tal punto que actúa en contra de sus propios intereses. Y esto es muy grave. Principalmente porque están apoyando una causa que uno ni entienden y dos no pueden ni siquiera soportar. Y solo la podrían soportar si es suicidándose ella misma. Y esto es muy grave porque el suicidio de Europa no significa que se muera Josep Borrell y se muera Ursula von der Leyen y los dirigentes europeos y a los altos comisionados de la Unión Europea. No. Significa que los que van a la ruina somos nosotros y nosotras. Así como la URSS implosionó, eso que se dice mucho, o más bien la hicieron implosionar, parece que a Europa le está pasando algo similar. Y ya vimos cómo quedó la Rusia y cómo quedó el espacio postsoviético de los años 90 y 2000. En una asquerosísima posición cultural, económica y de todo tipo que les hizo sucumbir en la desigualdad más extrema, en una pobreza, unos índices de pobreza altísimos y en una pérdida de importancia tanto, como digo, cultural como política como económica a nivel mundial, que hasta que no llegó Putin no pudo volver a recuperarse. ¿Queremos eso también para Europa? Dudo que lo queramos. Otra cosa es que, como decíamos en el anterior vídeo y como he dicho ahora, actuemos en contra de nuestros propios intereses, que es lo que nos están obligando a hacer y lo que estamos haciendo en Europa desde los altos representantes que toman nuestras decisiones. Vienen tiempos duros y esto continúa así y no tiene pinta de que vaya a cambiar. Un besito.